quiero preguntarles, ¿a quiénes de ustedes les gusta el oro? ¿Mujeres? ¿O la plata? ¿Nos gustan las joyas? Amén. El oro es el metal más preciado en la tierra. Hay varios tipos de metales con los que se fabrican joyas, pero el oro es el metal de más alto valor. Su nombre viene del latín aurum, que significa brillante, amanecer. Y pues al hombre siempre le ha traído el oro, ¿verdad? Cuando nos conquistaron los españoles, nos quitaron nuestro oro a cambio de baratijas, porque el oro es importante. Tal vez aquí nosotros no teníamos tanto valor por el oro como ellos, ¿verdad? Pero el oro es un metal precioso. Es muy utilizado en joyería porque el oro no se oxida. El oro aguanta ciertos químicos que otros metales no soportan. Tampoco se oxida. Dije que no se oxidaba, ¿verdad? Es maleable, es un metal que se le puede dar forma. Y se considera que cuando los economistas calculan la riqueza de un país, lo hacen en base a su oro, cuánta cantidad de oro tiene. En la Biblia vemos que todos los muebles del tabernáculo estaban forrados en oro, y el oro representa la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque es un material que, como les decía, como no se oxida, como no se corroe, es un material perdurable. Dice que han encontrado embarcaciones que han naufragado en el mar por muchos años, y cuando sacan los tesoros, el oro todavía se conserva intacto, ¿verdad? O sea, la sal del mar no la corroe como al resto de los metales. Y esto nos habla de que Dios es inmutable, ¿verdad? Dios no cambia. Así pasen las edades y los hombres digan lo que digan, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quiénes lo creen? Amén. Él es eterno y Él es inmutable. La palabra nos habla en Malaquías 3, del 2 al 4. Dice, porque Él, hablando de Dios, es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y aquí nos está hablando que el Señor es el orfebre. El orfebre es aquel que fabrica joyas con el oro, ¿verdad? O con metales preciosos. Y está diciendo que Él, como el fabricante, va a someternos a un fuego purificador. Él va a limpiarnos. Y dice a los hijos de Leví. Y muchos podrán decir, le están hablando a los de la alabanza, o le están hablando a los pastores, porque ustedes saben que la tribu de Leví eran los que oficiaban en el tabernáculo, ¿verdad? Eran los sacerdotes. Ellos no tenían herencia, la herencia de ellos era el Señor. Comían de lo que había en el templo. Y muchos de nosotros podemos decir, sí, el Señor va a pasar por fuego refinado a los pastores, a los líderes, a los de la alabanza. Y sí, mis hermanos de la alabanza, que somos los que oficiamos, y a los pastores, sí, nos va a pasar por el fuego purificador. Pero primera de Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Y quién cree que somos reyes y sacerdotes? Ok, entonces todos entramos en la categoría de ser de la tribu de Leví, ¿verdad? Y a todos nos va a pasar el Señor por ese fuego purificador. ¿Para qué? Para que la ofrenda que llevemos al Señor sea grata delante de Él. Cuando los israelitas tomaban el botín y conquistaban alguna ciudad, ellos tomaban el oro, y para que no fuera anatema y no fuera ofensivo
delante del Señor, lo fundían en fuego y ya derretido, con eso fabricaban utensilios para ser usados en el tabernáculo. Entonces aquí nos está diciendo la Biblia que Dios va a pasarnos por ese proceso de purificación. Y yo quería saber cómo era que se purificaba el oro, porque hemos oído mucho de cómo hace el alfarero el barro, ¿verdad? Pero del oro no sabía yo mucho, así que me fui a investigar. Y dice que el oro se puede encontrar en ríos. Hay un programa que dan en History Channel, creo que es, de un señor que anda con un aparatito y él alquila a veces algunos terrenos para encontrar oro. Y les pagan, por supuesto, a las personas dueñas de los terrenos, y han encontrado piezas de un valor increíble, ¿verdad? Entonces, el oro, cuando se encuentra una pieza de oro o se encuentra en ríos, en cavernas, son pepitas, ¿verdad? No son los lingotes que nosotros vemos, sino que es una pepita rústica. Hasta solo el conocedor de oro sabe realmente si es oro o no. Y esta piedra rústica fea tiene que pasar por un proceso de ser triturada, tiene que volverse polvo, ¿verdad? Entonces el oro se hace polvo, lo trituran y luego lo mezclan con una sustancia que le llaman fundente, y es un ácido el que le echan. No me recuerdo ahorita el nombre porque no lo apunté, pero este oro ya pulverizado lo mezclan con un líquido que es un ácido que va a corroer, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez, yo tenía la costumbre de limpiar algunas partes de mi casa con ácido muriático, porque cuando uno limpia el piso o limpia, y me recuerdo que una vez estaba limpiando el inodoro de mi casa, pero como no le salía, le eché ácido muriático, no salía, le eché cloro y le eché Ajax, y esa cosa parecía como que esto iba a explotar, ¿verdad? Tuve que salir de la casa porque se volvió un humo, yo no sé qué mezcla química hice yo ahí que me estaba intoxicando, ¿verdad? A veces uno, por el afán de limpiar, hace uso de cualquier cosa, pero hay que usar el método de Dios para hacerlo bien. Él sabe cuál es el ácido fundente que nosotros necesitamos para mezclar ese y hacer una mezcla líquida. Luego esto se coloca en un recipiente y se mete en un horno a 1000 grados centígrados. 100 grados centígrados es el valor en donde el agua está hirviendo, y si a uno le cae agua hirviendo se quema. Imagínense 1000 grados, es un fuego fuerte, ¿verdad? Y después de esto ya sale el oro líquido, ¿verdad? En este proceso de meterlo en el horno de fuego, salen a flotar los otros minerales que pueden estar mezclados con el oro, que lo hacen un oro impuro, ¿verdad? Entonces al calor del fuego el oro se asienta y las impurezas flotan. Entonces ya pasa por un colador en donde se cuela y se vacía en un molde, ¿verdad? Después de estar en el molde, como un pastel, ¿verdad? Ciertas horas, cierto tiempo para que se enfríe, se da la vuelta, se saca del molde y entonces se martilla para darle la forma. A veces hay láminas de oro, a veces hay esos lingotes preciosos que sacan en las películas, ¿verdad? Que están en los bancos y que los ladrones roban. Esos no se formaron así tan lisitos como solo porque el molde era muy bueno. Tuvo que pasar por un proceso de martillar y quitar los excesos, y de último se agarra un poco de arena y con esta arena se lija, ¿verdad? Para quitar todo lo que sobresalga, ¿verdad? Y dejar superficies lisas. Entonces, este es el proceso por el que Dios nos ha pasado, y no nos va a pasar una vez, tal vez nos ha pasado varias veces, ¿verdad? Y creo que ahora yo empecé a entender, ay Señor, ahorita estoy en el momento en el que me estás pasando la arena, ¿verdad? Cuando hay alguna persona que te frota ahí el área donde tú estás un poquito elevado, y es para lijarte. Dice el Señor que va a bajar los montes y va a subir los valles, ¿verdad? Pero ¿cómo crees que va a ser ese proceso? Una palabra, nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que fuera
El Señor da su palabra y todo se regula en mi vida, pero el Señor utiliza a las personas. Utiliza ese horno de fuego que no queremos, ¿verdad? A mí no me gusta el calor, a mí me encanta estar en lugares fríos, porque uno se pone su chamarrita, se toma un tecito caliente y ya se siente confortable. En cambio, en el calor, te acabas de bañar y estás sudando y tienes que estar frente a un ventilador. Para mí, hay personas a las que les gusta mucho el calor, pero tengo que aguantar el calor del horno del fuego del Señor, ¿verdad? Que no es tan agradable. Algunas corrientes doctrinales nos han enseñado que en el Señor todo es bendición. Y cuando buscaba yo lo de un poco, porque cuando tú estás metido en ese horno de fuego, dice Salmo 66:10, porque tú nos has probado, oh Dios, y nos has refinado como se refina la plata, ¿verdad? Este versículo afirma de que Dios sí nos prueba. Una vez un hermano me dijo, Dios no prueba a nadie. Y yo le dije, vamos a la palabra y veamos si nos prueba o no. Y Dios sí nos prueba, diferente a la tentación, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero en Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado, no como a plata, y te he probado en el crisol es el horno de la aflicción. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por el proceso de purificación, vamos a sentirnos afligidos. ¿Y qué es la aflicción? La aflicción es una reacción o un sentimiento ante una pérdida grande. Esta pérdida puede ser la pérdida de un ser querido por el fallecimiento, puede ser la pérdida de una relación, un divorcio, un noviazgo roto, una amistad quebrada. También la pérdida puede ser por una pérdida económica, ¿verdad? A veces perdemos dinero por un mal negocio, o perdemos dinero porque nos quedamos sin trabajo, o porque invertimos mal, o porque confiamos en alguien y prestamos dinero y no nos lo devolvieron. Y en el momento en el que estas cosas empiezan a faltarnos, empezamos a sentirnos afligidos. La palabra aflicción en hebreo significa estrechez. O sea, es cuando tú estás metido en aquel, como decía David, ¿verdad? Estoy metido en el pozo, esperando a que el Señor lo sacara. Como se sintió José cuando lo metieron en el pozo y él gritaba a sus hermanos que lo sacaran. Él sintió aflicción en ese momento. Sintió estrechez también porque estaba en un lugar apretado, ¿verdad? A veces hay circunstancias que te hacen sentir que estás apretado y tú no puedes mover ni las manos, no puedes caminar, simple y sencillamente estás ahí. Y dice también que es pobreza porque hay una pérdida, ¿verdad? Entonces nos quedamos pobres en algo, en nuestro corazón. También aflicción significa miseria, tristeza, pesar y depresión. Y a veces hay personas que pasan por periodos depresivos, en donde hay un malestar en el que uno solo quiere estar acostado, queriendo evadir la circunstancia que no, porque la depresión eso es lo que provoca, ¿verdad? Un no ver la realidad. Pero en algunas iglesias nos han dicho que no, que media vez venimos a Cristo, todos los problemas se solucionaron y el que tenga algún problema es porque está en algún pecado, es porque algo tiene oculto ahí en su vida que no le ha entregado al Señor. Y aquí nos está diciendo la palabra que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes, como lo tuvimos que aprender nosotros en algún momento, que el fuego de la prueba nos va a purificar, pero que el deseo del corazón no es que Dios sea un Dios masoquista que quiera lastimarte y a propósito Él quiera castigarte, sino que Él te quiere hacer una joya preciosa. Él te quiere hacer un vaso de honra, un vaso de esos de oro que estaban en el tabernáculo, tal vez una despabiladera para apagar las velas, o tal vez te quiera hacer el candelero de oro para mantener encendida la llama de la presencia del Señor en esta iglesia. Pero para que puedas merecer estar en esa posición, tienes que pasar por ese fuego, tienes que pasar por ese martillo, tienes que pasar por esa lija. Y no podemos negar que eso es parte del proceso de la vida de un cristiano.
pero lo importante es saber aprovechar ese fuego de la prueba. Fíjense que José, como hemos estado estudiando José en las células estamos estudiando José, ¿verdad? Bueno, nosotros llamamos por José, ustedes van en Génesis, no sé en qué capítulo, pero van a llegar a esa parte. Y dice que José, cuando estuvo en Egipto y tuvo a su segundo hijo, lo llamó Efraín. Y dice, y lo llamó Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en medio de la tierra de aflicción. Entonces, a veces en medio de aflicción, tú vas a florecer y vas a dar tu mejor fruto, la mejor manzana, la mejor naranja jugosa, esas naranjas Washington que son anaranjadas así, cuando uno las exprime el jugo dulce, ¿verdad? Y que el Señor se deleite en sus labios cuando te pruebe a ti. Imagínate, eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces nos cambia un poco la imagen de qué es la prueba. Y ya no vamos a estar en aquella pesadumbre diciendo: es que yo no sé por qué, Dios a mí no me quiere, yo no sé qué hice de malo, sino que vamos a entender: Señor, estoy en tu proceso, por favor enséñame a ser fructífero en medio de esta tribulación. Que cuando yo salga de aquí, salga como oro refinado, brillante, refulgente, que pueda darte placer. Miren, a mí algo que yo siempre le digo al Señor: Señor, yo quisiera sacarte una sonrisa y quisiera poder verla, ¿verdad? Yo quisiera no ser una hija que da dolor de cabeza, sino una hija que da alegría y contentamiento al corazón de nuestro Padre. Amén. Entonces tenemos que saber aprovechar. En 1 Pedro 4, 12 al 13 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y vamos a desglosar un poquito este versículo. Dice que no nos sorprendamos cuando viene el fuego de la prueba. Pero como les decía, como hay iglesias que predican: la prueba no es de Dios, usted tiene que vivir siempre en victoria. Usted, si está pasando por alguna prueba, si usted es pobre, es porque es pecado. Si usted tiene estrechez, es porque está en pecado. Si usted se enfermó, es porque está en pecado. Y la palabra nos está diciendo aquí que esto es un proceso, pero no va a ser eterno. Pero que no nos sorprendamos, esto debería ser lo normal. Yo me puse a ver un poquito sobre los héroes de la fe, y cuando tú lees esa parte en Hebreos 11, te das cuenta que Abraham, su esposa, fue estéril. Isaac también. Jacob Jacob pasó un montón de cosas, ¿verdad? Le cambiaron a la esposa, el suegro lo estafaba económicamente, los hijos eran violentos y fueron a hacer travesuras allá que casi eso podía representar una guerra con otro pueblo. Le violaron a su hija. Y uno diría: ¡ala, qué fracasado ese Jacob! De veras, y él es patriarca, ¿verdad? Porque vivió cosas muy duras. Sin embargo, está considerado dentro de los héroes de la fe. Pablo fue perseguido, Pablo fue encarcelado. Y aquí dice que nosotros, sino que en la medida que compartís los padecimientos de Cristo. Y yo me pongo a pensar: ¿a cuántos de nosotros nos han traicionado como a Cristo? ¿Sí? ¿Nos han traicionado? Sí. ¿A cuántos de nosotros nos han insultado y nos han acusado las personas religiosas por el mensaje que predicamos? Sí. Entonces, ¿estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo? Gloria a Dios, pero que sea por Él. O sea, que no sea porque yo cometí un pecado, pues, o porque yo administré mal mi plata, o porque yo me metí en un lío o ando peleando, y entonces estoy en la cárcel porque le fui a quebrar los vidrios al vecino porque me enojé con él porque parqueó mal el carro. Ahí creo que no es el fuego de la prueba de Dios del que yo te estoy hablando. Ahí tú te metiste en un lío. Pero cuando tú has actuado correctamente, y yo creo que aquí todos
tenemos experiencias en donde hemos tratado de hacer lo mejor que podemos. Y nosotros decimos, pero ¿y por qué me salió la cosa al revés? Si yo todo lo hice conforme a la palabra. Y te viene esa situación que tú no te explicas. Ahí hay fuego de prueba de parte del Señor, pero Él tiene el control. Miren, la Biblia dice que Él no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. Él no nos va a destruir, Él no nos va a poner tanto fuego que hasta el molde se va a quebrar y se va a desparramar todo el oro. Él sabe la medida exacta que tú puedes soportar. Y cuando Él vea que estás llegando a tu límite, va a apagar el horno. Y va a decir, va, mija, ya estuvo. Aquí está, diste la medida que yo quería de ti. ¿Verdad? Entonces, estamos pasando tribulación. Yo sé que algunos estamos pasando tribulación y que en algún momento nos sentimos confundidos diciendo, pero si yo estoy en el ayuno y oración, si yo leo la palabra, me metí al instituto bíblico, vengo a la iglesia todos los días y estoy metida en esta situación. Y a veces ves a tu vecino que no conoce a Cristo, con aquellos grandes carros, con el gran lujo, todo le sale bien. Y a veces uno dice, ¿y entonces? ¿Dónde está la bendición que dicen que me va a seguir? ¿Verdad? Ya estudiamos un día que hay requisitos para tener bendición. Pero en Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y el horno para el oro, pero Jehová prueba los corazones. O sea que el propósito de este horno de fuego es que salga a luz quién eres tú. Mira, cuando todo está bien, tú eres risa y risa, eres la persona más amable, invitas a todos a tu casa. Pero cuando estás metido en el horno de la prueba, a veces la cara compungida, yo no quiero que nadie se me acerque, porque el que se me acerque, no respondo, ¿verdad? Ahí que está aflorando lo que hay adentro. Como les dije, en medio de ese fuego, la impureza va a subir. Lo bueno es que el Señor tiene ahí el colador, ¿verdad? Para sacar toda esa cosa. Es como aquel caldo de pollo que uno lo deja enfriando para que después solo agarre el colador y le saca toda la grasa, ¿verdad? Así es, exactamente lo mismo. Pero si tú lo calientas, se derrite ahí, ¿verdad? En este caso el proceso es al revés, necesitamos frío. Pero en el oro se necesita el calor. Y ahí va a aflorar lo que tú eres. Y va a aflorar. Y no te niegues a aparentar que no, porque entonces Dios no te lo puede colar. Nosotros como cristianos somos muy dados a la negación porque nos han enseñado que el cristiano tiene que ser victorioso, ¿verdad? Entonces, si estoy atribulada, ¿cómo está, hermano? Bien, por la gloria de Dios. Y por dentro estás, pero que ya te deshaces. Es mejor, y lo peor es que lo decimos con la gente, pero también lo hacemos con el Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias por las pruebas que tú me mandas, yo acepto todo lo que tú me das, pero adentro del corazón no estamos aceptándolo porque estamos enojados, estamos amargados, estamos frustrados. Entonces es mejor que cuando esto te pase, tú examines tu corazón y digas, Señor, yo estoy frustrada, esta es la basura que tengo adentro, pero aquí estoy, el horno del fuego lo sacó y yo reconozco que lo tengo y esto es un pecado delante de tu presencia, así es que por favor ven y sácalo, yo te doy permiso, aquí estoy, mete el colador y sácame esa basura que tengo adentro. Una vez yo le dije al Señor, yo quiero ser como aquel sartén que tiene el mango de hierro, que cuando uno quiere cocinar tiene que agarrar un trapo porque si no se quema, ¿va? Dicen que eso es irreprensible. Cuando estás tan caliente por todos lados que el diablo no te puede agarrar porque se quema. ¿Tú estás así? ¿O hay un pedacito por donde todavía, ay, eso está frío, por aquí lo voy a agarrar, dice Satanás? Que el Señor nos lleve a ese grado de calor. Pero yo le dije, Señor, yo quiero que tú saques de mí todo lo sucio que yo tengo y enséñame cuál es, para que así yo te entrego. Ay, hermano, según yo, una basurita, una cascarita iba a salir. Ay, Dios, como que era eso cuando uno cuela la rosa jamaica, aquella que mancha, inclusive no solo la flor de la rosa jamaica, no solo es abundante, ¿verdad? Sino que si se te cayó la flor por otro lado, andas salpicando de rojo toda la cocina y tienes que andar limpiando. Y así estaba yo salpicando por todos lados, ¿verdad?
Y como yo le pedí al Señor, va, entonces, va pues, ahí te voy a subir en la lumbre, dijo el Señor, y el fuego para arriba, va. Y ahí afloró. Y yo sé que todavía sigue aflorando. Ustedes no me han visto en mi casa. Mi hijo y mi esposo pueden dar testimonio. Todavía afloran cosas. Todavía me aflora. Y todavía necesito fuego. Pero ya no le voy a rehuir. Porque sé que es el proceso purificador. Y porque al final la meta que yo veo para allá me hace soportar, ¿verdad? ¿Es incómodo? Sí. ¿Hay noches sin dormir? Sí. ¿Hay batalla espiritual en medio del fuego? Sí hay. O sea, todo en ese momento es súper incómodo, pero es el proceso de Dios. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que sea el proceso de Dios. Aunque yo me ponía a pensar hoy en la mañana, de todas maneras el Señor aprovecha nuestras tonterías que hacemos para encender la lumbre y sacarnos por su misericordia, ¿verdad? Y Él ha prometido que nos va a sacar de la aflicción, pero Él nos va a sacar en su tiempo. Si nosotros nos salimos antes, tal vez vamos a salir un lingote así medio torcido. Todavía dice que cuando el oro tiene otros metales mezclados no se puede manejar tan fácil, no es maleable. Y yo me recuerdo que cuando mi mamá llegaba una señora a venderle joyería, ella se frotaba el anillo, así, ¿verdad? Entonces si le dejaba una mancha negra, este no es oro puro, no lo quiero, me lo está vendiendo muy caro. Porque la prueba de que el oro, y ustedes lo han hecho alguna vez, ¿verdad que es cierto? Que si el oro deja una mancha negra, ese oro no es un oro 100% puro. Nosotros las mujeres sabemos lo que siempre probamos, ¿verdad? Lo que le vamos a comprar ahí, algunas hermanitas que nos venden oro. Pero es una prueba de que todavía hay un metal que está metido ahí. Entonces ese anillo no va a tener el mismo valor que uno de 24 quilates, ¿verdad? El 24 quilates creo que es la medida más alta que hay en la medida del oro en joyería. Entonces vemos que vamos a pasar por el fuego de la aflicción. Pedro nos está diciendo en ese capítulo, en ese versículo que leímos, que los cristianos vamos a pasar por ese fuego. Los mundanos pasan por sus tribulaciones, pero no hay propósito. En el cristiano el fuego tiene un propósito. Salmo 11:15 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Quiere decir que el Señor ve, Él mira con misericordia al malo, pero no lo va a probar Él. Aquí está diciendo que Jehová prueba al justo y tú eres justificado por la sangre de Cristo. Así es que tú entras dentro de la categoría de justo y la prueba va a venir. Jeremías 20:15 dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos del corazón. ¿Saben por qué el Señor tiene que hacer esto? Porque ya a la altura que estamos nosotros no vamos a andar tomando los fines de semana y emborrachándonos, ¿verdad? Eso ya con tanto tiempo que tenemos cristianos, se supone que no lo tenemos que hacer. No vamos a andar discotequeando, fumando marihuana. Eso ya no. Eso se quita así por encima, lo quita el Señor, lo primero que hace el Señor cuando barre la casa. Pero las intenciones bien profundas del corazón, esas que ustedes aquí me ven, como les dije, aquí me ven chula, pero en mi casa ya no soy tan bonita. ¿Verdad? ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, Pepo? A veces ya en la intimidad, y eso es lo que ellos ven, y todavía lo que mi familia no logra ver, que solo yo sé, porque hay cosas que están bien adentro, envidias, rencores, amarguras, que nosotros tenemos años de ser cristianos y todavía esas cosas permanecen ahí, y el Señor necesita
pasar por ese fuego, pasar. Y dice que Él va a probar los pensamientos. La mayor lucha que tenemos nosotros ahora ya no es con actos, es con el pensamiento, es con hacer escenarios de qué es lo que, cuando el esposo no contesta el teléfono, ¿con quién estará? Estará con la secretaria, porque ya no vino. Y empezamos a hacer un escenario, tal vez al pobre esposo lo dejó el bus, ¿verdad? Y le costó llegar o se quedó sin gasolina tirado allá y no tiene cómo comunicarse, pero nosotros los humanos somos dados a hacer escenarios y a empezar a pensar en situaciones que pueden estar pasando. Y eso nos aflige, eso nos llena de amargura. Y cuando llega el pobre, mojado, bajo la lluvia, que le costó hacer arrancar el carro, estamos nosotras ahí como que somos sargentos, ¿verdad? ¿Y por qué venís tan tarde? ¿Con quién andabas? Y entonces se enciende un fuego dentro de la casa y se pierde la comunión. Miren todo lo que puede pasar por no entregar esos pensamientos al Señor. Cada mañana nosotros tenemos que decirle: Señor, toma control de mis pensamientos, de mis palabras y de mis hechos, para que con todo lo que yo haga te glorifique a ti, y todo lo que no venga de ti, hazlo morir. Aunque a veces nos va a doler, porque hay cosas que nos gustan y cosas a las que nos hemos acostumbrado. 1 Pedro 1 del 6 al 7, siguiendo el versículo que habíamos leído anteriormente, dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí está diciendo diversas pruebas. Quiere decir que van a haber diferentes áreas, porque nosotros somos como un diamante que tiene varias caras, ¿verdad? Entonces, para esta cara vamos a tener que usar el martillo, pero para esta vamos a usar la arena para lijar. Y para esta no quedó bien, otra vez metámoslo al horno otro ratito, porque hay que derretir otra vez este pedazo que no se logró deshacer, ¿me entienden? Entonces Dios va a usar diferentes pruebas en nuestra vida. Dice, ¿pero para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. Y miren lo que está siendo sometido a prueba al final. En este horno es nuestra fe. ¿Cuánto de veras creemos que Dios es Dios? Que Dios es nuestro Señor, que Él va a cumplir con lo que en su palabra está escrito. Porque lo primero que hacemos es: yo no salgo de este problema, ya no voy a la iglesia, me enojé con el Señor, me cae mal todo lo que está pasando ahí, porque los hermanos van a danzar y van a aplaudir y todo, y ellos bien felices, y yo aquí con el gran problema, no quiero ni verlos. A veces uno se pone, yo sí me pongo así a veces. No siento tu presencia, Señor, y todos ahí disfrutándose, y no quiero ir, no voy, y me peleo con el Señor. Entonces dice que ahí va a ser sometida a prueba mi fe. Es muy fácil cuando otro está pasando por un problema venir y decirle: mire, hermano, usted confiese y créale al Señor. Pero cuando soy yo, ay, cómo me cuesta creer, porque señalarle al hermano que está en prueba es fácil, ¿verdad? Usted no tiene fe, tenga fe, hombre, la palabra lo dice. Pero cuando tú estás allá adentro, yo quiero que alguien me dé un abrazo, que me consuele, ¿verdad? Necesitas un apapacho de vez en cuando. A mí pues me gusta abrazar a las hermanas, ¿verdad? Y dice: mucho más preciosa que el oro. Quiere decir que la fe en nosotros es todavía de un valor más alto que el oro, que es el metal de más alto valor en la tierra. En el cielo esas van a ser las calles, ¿verdad? Calles de oro. Va a ser como el concreto. Y tu fe es mucho más preciosa que eso. Dios quiere hacer que resurja esa fe que tal vez se te está muriendo. Dice que el pábilo que humea, ¿verdad? Esa como aquella candelita que ya te estás quedando. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos sometidos en prueba nos aislamos, nos vamos lejos de la gente. Yo no quiero estar con nadie, y eso es un error. Porque la fe de otros te anima, el abrazo de otros te vuelve a encender. Por eso les dije: vengan, si sentémonos juntitos, porque ese calorcito de familia. Y a veces creo que sí tenemos que darle fe al que está pasando por su tribulación, pero no acusando, ¿verdad? Sino, tenga fe, Dios lo va a sacar adelante, entienda, mire, este es su proceso, pero al final usted va a ser un vaso de oro.
Mire la meta, no mire el problema. No, tenga fe, así como lo hacemos a veces, ¿verdad? Con amor. Yo creo que dice la Biblia que nosotros van a conocer que somos discípulos del Señor por el amor. Pero a veces ese amor solo está de diente a labio y tenemos que empezar a practicar y a ser pacientes como en algún momento alguien fue paciente con nosotros, ¿verdad? Y dice, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren qué difícil es alabar en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, poder cantarle una alabanza al Señor y confesar lo que no estamos viendo. Pero aquí dice que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. O sea, poder decir, Señor, tú mereces la gloria, no importa lo que me esté pasando. Yo quiero que veamos la actitud de 3 hombres preciosos en la palabra, que se llamaban Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos hombres eran sabios, eran príncipes de Israel, de Judá, y fueron llevados prisioneros a Babilonia. Fueron colocados dentro de los príncipes para que estudiaran en una escuela donde se les enseñaban las ciencias de Babilonia. Era una escuela de brujería casi lo que tenían ahí, porque eran hechiceros, era una escuela como la de Harry Potter, ¿verdad? Un Hogwarts. Y entonces ellos, pero Daniel y Sadrac, Mesac y Abed-Nego, estos jóvenes dijeron, bueno, nos trajeron acá y ellos estaban ahí sometidos a prueba, pero nosotros nos vamos a guardar, no vamos a comer lo que comen ellos, no nos vamos a doblegar ante las peticiones de idolatría que hay en este lugar, nosotros nos vamos a mantener con el Señor. Y dice que el rey Nabucodonosor, esto lo pueden leer en Daniel 2, pero la historia es muy larga y no tenemos tanto tiempo como para leerla toda. El rey Nabucodonosor construyó una imagen de oro y ordenó que cuando se sonara las bocinas y las trompetas y todo, todo el pueblo tenía que postrarse ante esta imagen. A veces ni siquiera la tenían a la vista, pero sonaba eso que se oía en la ciudad y todos al suelo, ¿verdad? A postrarse delante de esta imagen. Pero alguien andaba espiando a estos jóvenes que no se sujetaban a las órdenes religiosas paganas de este rey. Y se dieron cuenta que a la hora que sonó la trompeta, Sadrac, Mesac y Abed-Nego se quedaron de pie y no se postraron ante la imagen. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a acusarlos delante de Nabucodonosor. Y él les dice, les voy a dar otra oportunidad. Cuando suene la música, porque era música lo que sonaba, ¿verdad? Ustedes se tienen que postrar. Y si no, los voy a meter a un horno de fuego. Y miren lo que dice Daniel 3, 16 al 18. Esto hasta con negritas, inclinado y remarcado en un cuadro, lo puse aquí porque es nuestra actitud ante la prueba. Dice, Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, tú ya sabes cuál va a ser nuestra respuesta, es lo que le están diciendo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos se determinaron a decir, no nos vamos a doblegar ante este ídolo que tú nos quieres imponer porque Él no es nuestro Dios. Nosotros reconocemos quién es nuestro Señor y Él puede librarnos de esta prueba. Y si no nos libra, aunque nos metas en el horno de fuego, de todas maneras no nos vamos a doblegar. Y nosotros tenemos que tener esa determinación. A veces hay gente que nos hace botar nuestros valores cristianos así. Ay, no, es que como ellos son mundanos, entonces con ellos hablo malas palabras. Pero cuando estoy con los hermanos de la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Cambiamos, botamos valores. Aquí me puedo echar las cervecitas porque son mis compañeros de trabajo, pero en la iglesia tomo Santa Cena.
y pido perdón. No podemos vivir una vida dual. Aquí nos está diciendo que ellos dijeron, nosotros no vamos a doblegar, no vamos a cambiar nuestra fe. Así nos mates. Y a veces nosotros en la prueba abandonamos al Señor. Como les dije, nos peleamos con Él, no queremos venir a la casa, ya no voy a orar, ya no voy a leer, me voy a acostar a ver tele todo el día, porque estoy enojada con el Señor, porque no me responde. Y entonces, ¿qué pasó? Como ellos se pusieron tan determinados, lo retaron en su autoridad. Y el rey Nabucodonosor ordenó que se calentase el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, si era un horno que estaba calentado como para el fuego del oro a 1000 grados centígrados, lo subieron a 7000 grados centígrados. Era tanto el fuego que cuando abrieron, yo estuve tratando de buscar una imagen, pero no logré ver cómo era este tipo de horno. Pero cuando abrieron la puerta para meterlos a ellos, dice que los ataron. Entonces a veces el enemigo te va a atar y el Señor así atadito te va a meter en la… Venite pues aquí así amarradito, mira mijo, aquí metete. Pero en medio de ese fuego, esa ligadura se va a romper, porque la palabra dice que la unción rompe el yugo, ¿verdad? Entonces a ellos dice que los metieron atados con sus ropas, y dice que tenían sus turbantes y todo, pero los hombres cuando los metieron cayeron quemados, los que los empujaron a entrar a ese horno. Y cuando el rey Nabucodonosor está viendo ahí, dice que vio, y él pregunta, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y yo veo, me imagino que también les deben haber atado los pies para que no pudieran caminar. Y dice, es verdad, le dicen los siervos. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mira, te metieron atado ahí. Tú entraste al horno con ataduras, sí, es que a mí no me quisieron mis papás, es que a mí me trataron mal en la iglesia, es que a mí me robaron el dinero, y ahí vas atado de amarguras de tu pasado, sin poderte mover, estás ahí brincoteando, ¿verdad? Pero en la medida que estás en ese horno de fuego, aparece un cuarto hombre. Y yo te voy a decir una cosa, no importa la prueba que tú estés pasando, el cuarto hombre está metido en tu horno de fuego. El Señor está ahí. Y aunque a veces lloramos, y aunque a veces nos desesperamos porque la prueba no termina, el Señor está ahí. Que el Señor abra tus ojos para que puedas ver que Él está ahí. Y Él está soltando esas ataduras. Y Él está preservando tus vestiduras santas. Y Él está haciéndote libre y sacando esa escoria que había adentro. El cuarto hombre está, hermanos. Y miren, ese era el título que quería ponerle a la prédica. El cuarto hombre. Porque Él está ahí. No te olvidó. Él no apartó su mirada. A veces nosotros pensamos, estamos en la prueba y el Señor se olvidó. Ya pasó mucho tiempo, la respuesta no viene, los cambios no se dan. Yo sigo esperando y no veo la respuesta del Señor. Él ya no está aquí, pero yo te digo, Él está. No te desanimes, no pierdas la fe. Él está, Él estuvo ahí con esa bebé que estaba al borde de la muerte en el intensivo, y aunque sus papás había momentos en que no podían estar, el Señor estaba a la par de esa cuna. Ahí estuvo, y hoy vemos el testimonio, porque saben una cosa, cuando los hombres salieron con sus vestiduras que ni siquiera tenían olor a humo, Nabucodonosor se arrepintió de lo que había hecho. Dice, y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos,
ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Y dice que Nabucodonosor, ya no puse aquí la cita, pero dice que Nabucodonosor dijo: ya no adoren más a esa estatua, porque el verdadero Dios es el Dios de ellos. Cuando la gente te ve salir de tu horno, también vas a tocar el corazón de otros, que van a decir: a él lo resucitó el Señor, a esa bebé la resucitó, a ti te curó el tumor que te quitaron y quedó tu columna, ¿verdad que sí, mija? Aquí hay testimonios, hermanos, de gente. Nínive tenía un tumor en la columna. Si los doctores tocaban mal, ella podía quedar paralítica. Y oramos, y ahí está mi niña, parada y caminando. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Pero hubo horno de fuego, hermano Rolando, ¿o no? Hubo horno de fuego en esos días. Angustia de pensar cómo va a salir esta muchachita de aquí. Miren, todos nosotros tenemos un testimonio que contar. A unos es grande el horno, otros son más dóciles y necesitan menos. Una vez yo le pregunté al Señor: ¿por qué a mí me toca vivir tanta prueba, Señor? Y yo veía a una hermana que ella tenía todo y su vida estaba muy resuelta. Y me dijo: ¿por qué ella es dócil y tú no? ¿Por qué ella camina rápido, tú no? Necesitas que se te encienda el fuego, porque hay mucho que purificar, porque hay orgullo, porque hay soberbia. Entonces, gloria a Dios por el fuego de la prueba. Yo no sé cuál es tu prueba que estás viviendo. Yo no sé cuál es la angustia. Yo sé que llevo noches sin dormir, de madrugada buscando al Señor, pero sé que el cuarto hombre está ahí. Y eso es lo que me anima para seguir adelante, para estar parada aquí, para seguir adorando al Señor y levantar mis manos, aunque la respuesta no ha llegado todavía. Eso es lo que nos da la fe para seguir adelante. Yo te voy a pedir, ponte de pie y vamos a leer la última cita bíblica que quiero. Romanos 8. Dice: ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación. ¿Estás atribulado? Angustia, persecución. ¿Te han perseguido por el nombre de Cristo? ¿Te han criticado por ser cristiano? ¿Te han quitado tu herencia? ¿Te han difamado por estar predicando al Señor? Persecución, hambre. A veces no tenemos y echamos mano de lo poquito que hay en la refri, ¿verdad? Desnudez, peligro, espada. Esto nos separará del amor de Dios. Y dice Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, si se te murió algún familiar, yo sé y respeto tu dolor, y date tu tiempo para reconocer: Señor, estoy de luto, me siento triste, ven y consuélame. No lo niegues, pero es que eso no te separe del amor del Señor, ni la vida, porque a veces cuando estamos con mucha vida, salud y todo, entonces vámonos a la pachanga, ¿verdad? Que eso no te separe del amor del Señor. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aquí nos está hablando de entes espirituales. Los ángeles, pues es cuando sentimos el confort del Señor, pero los principados y las potestades nos está hablando de espíritus demoníacos que están oprimiendo nuestra vida. El espíritu de muerte que quiere cernirse sobre ti, quiere decirte: mira, mejor quítate la vida no vale la pena vivirla. Y eso no nos debe separar del amor del Señor. Dice: ni lo presente, o sea, lo que estoy viviendo ahorita, que es mi horno de fuego tal vez, ni lo porvenir, porque a veces vivimos afligidos: ¿por qué será de mi mañana? No tenemos el control, eso solo lo sabe el Señor. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Y dónde es que morimos? En el horno de la aflicción. Somos contados como ovejas al matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Jesús. Somos más que vencedores.